Vale, la Primera Guerra Mundial ha terminado. Silencio en el frente. Pero, ¿de verdad había llegado la paz? Pues va a ser que no. Vamos a ver qué pasó justo después, porque las decisiones que se tomaron entonces, bueno, marcaron todo el siglo XX. 8 millones. Fijaos en esa cifra. 8 millones de soldados muertos. Con ese panorama, los líderes mundiales tenían una pregunta gigantesca, una que lo cambiaría todo. ¿Cómo narices evitamos que esto vuelva a pasar? Para intentar arreglarlo, primero tenemos que ver el tamaño del problema. Y no es una exageración, el mundo estaba literalmente hecho pedazos. Imaginaos que el mundo es un puzzle gigante y alguien le ha pegado un martillazo. La tarea de los ganadores no era solo barrer las piezas, era intentar volver a montarlo todo, construir una paz que de verdad aguantara, sobre un montón de escombros. Y para intentar poner orden en todo ese caos, se reunieron en París en 1919. El objetivo, pues básicamente sentarse a redibujar el mapa del mundo y, ya de paso, escribir unas nuevas reglas del juego para todos. De ahí salieron 5 tratados, uno para cada país perdedor. Pero vamos a centrarnos en el más famoso, el que se firmó con Alemania, el Tratado de Versalles. Pensad en él como si fuera el parche de un videojuego, una actualización enorme que iba a cambiar las reglas de la partida por completo. Y los que diseñaron este parche, principalmente Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, tenían las cosas muy claras. Objetivo número 1, nerfear a Alemania. O sea, bajarle las estadísticas al mínimo, para que no pudiera volver a liarla. Segundo, repartirse el poder entre ellos, que hubiera equilibrio. Y tercero, crear una especie de firewall para que las ideas de la Rusia comunista no se expandieran por Europa. El nerfeo fue brutal. Dejaron a Alemania sin ejército, le quitaron un montón de territorio y encima le pasaron una factura con una cifra astronómica. Claro, esto no solo hundió su economía, sino que sembró algo muy peligroso, el deseo de revancha. Y esto es clave para entender lo que pasó 20 años después. Pero ojo, que no todo eran castigos. También hubo una idea que en principio sonaba genial. Una idea totalmente nueva, crear una especie de club mundial de países para evitar futuras guerras. Se llamó la Sociedad de Naciones. La idea, impulsada por el presidente de Estados Unidos, Wilson, era simple y, la verdad, muy buena. A partir de ahora, los problemas se arreglan hablando, no a cañonazos. El problema es que la teoría era una cosa, ¿y la práctica? Otra muy distinta. La Sociedad de Naciones era como un grupo de WhatsApp mundial por la paz. Suena bien, ¿verdad? Pues imagina que en ese grupo no hay administradores que puedan expulsar a nadie, y que los 3 tíos más fuertes de la clase, EU, Rusia y la propia Alemania, ni siquiera están en el grupo. Pues eso, estaba condenado a no servir para mucho. Vale, hemos hablado de política, de mapas, pero la guerra dejó heridas mucho más profundas, cicatrices que tardarían generaciones en curar. El coste humano es que es difícil hasta de imaginar. Más de 8 millones de soldados murieron. Y a esos 8 millones, sumadle otros 20 millones. 20 millones de personas heridas, mutiladas, con secuelas para el resto de sus vidas. Y cuando parecía que nada podía ir a peor, llegó la pandemia de gripe de 1918. Se extendió como la pólvora por un mundo ya destrozado y mató a otros 22 millones de personas. Una auténtica locura. En lo económico, el panorama era desolador. Europa estaba en bancarrota, con deudas por todas partes. ¿Y quién había estado prestando el dinero? Exacto, Estados Unidos, que de repente se convirtió en el nuevo jefe económico del mundo. Un cambio de poder en toda regla. Pero increíblemente, en medio de todo este desastre, de toda esta oscuridad, la guerra provocó algo totalmente inesperado. Algo que fue una auténtica revolución. Mirad, mientras los hombres estaban luchando, alguien tenía que mantener las fábricas en marcha, ¿no? Pues fueron las mujeres. Se pusieron a trabajar en puestos que hasta entonces eran solo para hombres. En sitios como el Reino Unido o Alemania llegaron a ser más de 1/3 de todos los trabajadores de la industria, un 35%. Y claro, después de demostrar que podían hacer el mismo trabajo que un hombre y que eran cruciales para ganar la guerra, ya no había vuelta atrás. Fue el empujón final que necesitaba el movimiento por el voto femenino. Y funcionó. Gracias a esto, las mujeres consiguieron el derecho a votar en muchos de los países más importantes. Un cambio social imparable. Y con esto llegamos al punto clave de todo. Oficialmente, los tratados de 1919 acabaron con la guerra. Pero con todo lo que hemos visto, con la humillación de Alemania, con los problemas que no se solucionaron, queda una pregunta en el aire. Una pregunta que todavía hoy genera debate. ¿La paz de 1919 fue el final de una guerra o fue solo el tráiler de la siguiente?